¿Quiere cambiar su vida? Hoy le diremos cómo. Me acompañará en el programa un ser humano excepcional que ha cambiado y ha ayudado a cambiar la vida de infinidad de personas. Papel y lápiz. Todo lo que vamos a ver, todo de lo que se va a hablar, trata de usted. Quédese hasta el final. Lo va a disfrutar muchísimo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de temas que normalmente no manejamos y no creemos a veces la importancia de algunos de ellos. Pero déjeme decirle algo, si usted quiere cambiar su vida, yo le voy a recomendar que mire todo el programa y que lo mire más de una vez. A veces nuestra vida es como un rompecabezas y a veces no nos damos cuenta de la importancia de ir armando partes y piezas que sabemos que están allí y bueno, quizás sean parte de nosotros, pero en el momento en el que las vemos, entendemos e integramos, empezamos a ver aquello de una manera diferente y empezamos a ver qué va a dónde. A lo largo del programa me va a entender muchísimo mejor. Bienvenidos a Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Zvi, su anfitrión. Gracias por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias también por suscribirse, dar like y activar la campanita. Recuerde, estos programas están intencionados a hacer luz. No se la quede, ayúdennos a iluminar la vida de alguien más. Y hoy traemos a ustedes una transformadora de vidas. Y de camino me va a entender mucho mejor. Ella se llama Nilda Avellaneda, neurodecodificadora laboral y organizacional. Ojo, investigadora, escritora de 4 libros, cofundadora de la red INSE, INSE. Toda la información esta la vamos a dejar abajo para que ustedes puedan contactar con ella. Instituto Enfocate. Y hay algo por aquí que es importante decirlo. No vemos hasta que a veces enfocamos y puntualizamos y empezamos a redireccionar. Y hoy vamos a hablar del tema inconsciente biológico y los conflictos de empresa. Bienvenida, Nilda, gracias por estar acá con nosotros. Un Hola gusto, un Ariel, honor y un placer tenerte. un gusto enorme tenerte. Gracias Ariel por esta posibilidad y esta entrevista. Me encanta. Y qué tema que nos convoca, ¿no? El tema del inconsciente biológico y las empresas. Y cómo nosotros en nuestra vida privada, nuestros conflictos, las cosas que nos pasan, los llevamos a todo aquello que somos capaces de concebir, gestar y dar a luz. Y ahí ya te estoy tirando un tips. Uh, ¿Cómo te fue cada vez que concebiste, gestaste y diste a luz algo? Ese algo es la manera en que funciona tu inconsciente biológico, ¿sí? Entonces uno puede pensar en la Academia de Artes Sanadoras, que muy bien dirigís. Uno puede pensar en Redince, en la manera en que con mi socia Ivana le dimos origen. Y uno puede pensar en tantas cosas, hasta en su título, que también fue algo que concibió, gestó y dio a luz, ¿no? Las titulaciones. Entonces, el primer tips para dejarle a la gente es pensar eso. ¿Cómo fue la manera en que concibió, gestó y dio a luz sus primeras creaciones en la vida? ¿Mm? Y si alguno te va haciendo preguntas, ahí vamos interrumpiendo y vamos hablando de eso. ¿Mm? Hay algo que Em, quisiera preguntarte Ujú. de primera entrada, porque la primera vez que yo escuché de esto hace como 5 o 6 años, para mí fue muy fuerte, pero vaya, sea fuerte o no sea fuerte algo, hay que tratarlo, hay que lidiar con ello y hay que ir viendo cómo vamos incorporando las cosas. Antes de que ya entremos en materia, quisiera preguntarte, en mi hoy, no sé, tendré 20, 30, 40, 50 años, los tengo todos ya, pero pensemos en que las personas tengan un número por vez. ¿A mí por qué me tendría que preocupar, interesar mis ancestros? ¿Qué sentido Ay, tienen qué buena ellos pregunta. en mi Qué hoy buena pregunta. ahora? Sí, bueno, acordate que los primeros que concibieron, gestaron y dieron a luz para que vos estés son ellos. Entonces, en ellos se abren dos grandes caminos. Un primer camino tiene que ver con todas las dificultades que pudieron atravesar ellos para dejar sus creaciones en la vida, ¿sí? Tanto sus títulos, sus profesiones, las herencias que dejaron, las casas, los emprendimientos, los que fueron emprendedores,
Eso por un lado. Entonces, todas las dificultades que ellos atravesaron quedan en nosotros como un ciclo celular memorizado. Y este ciclo celular memorizado, nosotros tenemos dos maneras de estar relacionados con ellos. Una manera, Ari, es por el nombre. Entonces uno por ahí dice, bueno, yo me llamo Ariel y todas las personas con A de mi clan, Alexandras, Alejandros, Amandas, varones o mujeres, como compartimos inicial, el inconsciente lo que siente es algo que con una amiga decíamos olor a mandarina. ¿Viste? Cuando te comes una mandarina tiene un olor particular, entonces el inconsciente va oliendo y dice, ah, todos los que tienen A en su nombre es como si tuviera este olor a mandarina y compartimos con esa persona algunos ciclos celulares memorizados. En principio vamos a hablar de dolor, ¿sí? Pero también hay otro, que es de éxito y de logros. Entonces por ahí cuando uno va comúnmente a consultar de por qué no le salen las cosas, ¿sí? ¿Por qué no me salen? ¿Por qué no puedo poner una empresa? ¿Por qué no me puedo recibir? ¿Por qué tengo dificultades con un emprendimiento? ¿Por qué tengo dificultades con un socio? Entonces una de las primeras cosas que uno hace va hacia atrás, hacia el pasado, a esta memoria de dolor, que es lo primero que uno trae, y dice, bueno, ¿cómo les fue a los anteriores? Con las parejas, con los emprendimientos y con todas las cosas que fueron capaces de dejar en el mundo. Pero también hay, ¿sí? Entonces una pregunta que se hace es, ¿y por qué estoy yo enlazado con mi abuela materna y no con mi tía abuela? ¿Sí? Y bueno, estarías compartiendo ahí lo que sería el inicial del nombre, entonces quedas enganchado en esto de la mandarina. Puedes quedar enganchado por la profesión. El abuelo era, no sé, odontólogo, el padre odontólogo, y yo estudié odontología. Entonces quedamos en un lazo por la profesión. Podemos quedar enlazados por el parecido físico. En una de esas, vos te pareces, Ari, más a un hermano de tu padre. Entonces, por parecerte a él, puedes decir, ah, yo estoy enlazado por parecido físico con él. Uno puede también estar enlazado por aquellas cuestiones que tienen que ver con que a la persona por ahí le interesaba algo, le gustaba el arte, le gustaban las creaciones, entonces también estoy enganchado con eso. Y entonces lo primero que uno busca en esos ancestros es qué dificultades tuvieron ellos para poder atravesarse en la vida y dejar una creación. Pero también hay otras cosas que tienen que ver con el éxito que ellos tuvieron, cómo les fue para atravesar su vida y dejar creaciones de manera exitosa. En una de esas dejaron una herencia, dejaron un nombre, dejaron una huella en el camino y uno se va caminando esos lugares. Entonces, tanto el éxito como el dolor son buenas razones para ver qué pasó con nuestros anteriores. Pero eso no es todo, porque sobre esos pilares de nuestros anteriores, nosotros construimos nuestra vida. Entonces ahí va la segunda cosa que uno se pregunta, que es aquello que germinaste por primera vez, lo primero en tu vida que fuiste capaz de concebir y gestar y diste a luz, que puede ser desde un hijo hasta cualquier otra creación, ¿cómo te fue? Y ahí vas a encontrar también algunos mecanismos que te frenan o te desarrollan hoy para hacer cosas hoy, en este presente. ¿Te va resonando? Uh, como tambores en el África. Hay algo importante que tenemos que, o relevante, a lo que debemos de invertirle tiempo. Porque tal vez tenemos gustos o tenemos, qué sé yo, no, tenemos, a ver, para los que no somos quizás igual que todos los demás en nuestra familia, podemos empezar a investigar por qué somos como somos, por qué tenemos esto que Yanilda nos viene diciendo, corrígeme si me equivoco, por favor, lo traemos en la sangre, lo traemos en el ADN y plic, 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 empiezan a salir cosas y uno dice, hey, qué raro, porque me gustan tanto los caballos a mí si mi familia ni caballeriza tiene. Claro. Empezamos a indagar y resulta que mi tatarabuelo no solamente era amante de los caballos, sino que los entrenaba, tenía caballeriza, esto, lo otro, aquí, allá. Empezamos a darnos cuenta que sí, claro, nuestro hoy es importante y nuestra vida es importante, la individualidad y todo lo que ustedes quieran. Pero, Nilda, nos venimos dando cuenta que no venimos solos, tenemos historial atrás de nosotros que Exactamente. viene con nosotros. Ujú. Es así. Y eso que viene con nosotros hay que darle lugar y hay que darle voz.
¿sí? Porque todo eso que está en nosotros, mira, yo tengo una intuición, Ari, que es cuando uno tiene, viste que hay personas que dicen, yo no sé, pero a mí me gustaría después de los 50 viajar. Y otros lo que dicen, no, yo lo que quiero es ser rico. A mí lo que me gustaría es que me mantengan, o ser rico, o viajar, o irme a vivir al campo. ¿Sí? Todas esas cosas que de repente son como intuiciones que nos abordan, son deseos que vos decís, ¿de dónde viene esto? En general vienen de esos ancestros, de sus Imelda, historias de vida. perdona, se me ocurre algo ahora. Podría Dime. ser también, ¿cómo lo ves tú? Me encantaría conocer tu parecer. Podría ser también que es algo que yo dejé pendiente en una vida anterior. La verdad es que yo no sé, porque yo no me dedico a vidas anteriores, a vidas pasadas. Sin embargo, en la cantidad de colegas, terapeutas que se forman dentro de los cursos que dictamos en Redince, específicamente en el diplomado en neurodecodificación que se forman con nosotros, hay gente que sí Recomendadísimo. hace. Gracias, gracias. Hay gente que sí se dedica a vidas pasadas. Entonces ellos dicen, si no es una memoria ancestral, es probable que sea una memoria de otra vida. Y de nuevo, yo insistiría, puede ser, yo puedo, a ver, en donde yo, viste cuando dijiste al principio, enfócate, ¿sí? Hace foco en un lugar, el lugar donde yo haga foco va a expandir eso que yo estoy en algún momento queriendo conseguir en mi vida. Entonces, si yo de repente digo, bueno, yo a mí lo que me gustaría es desarrollarme económicamente y liderar una empresa y viajar por el mundo, ¿sí? Suponte que yo dijera una cosa así. Es porque esto ya pasó, o pasó en algún momento de mi clan, o ha pasado, ponele en otra vida. Pero esto pasó, porque si no, si uno conoce mucha gente y no todo el mundo dice, yo lo que quiero es ser empresario y ser rico. No pasa eso. Algunos dicen quiero viajar, otros dicen quiero vivir en el campo, otros dicen quiero ser feliz con lo que hago, quiero formar una familia, tener hijos, dedicarme a mis nietos. No todo el mundo está diciendo lo mismo. Entonces esto es porque es una memoria de alegría, de éxito, de logro que ha tenido ese alguien con quien yo estoy vinculado transgeneracionalmente. Si no, yo esta intuición no la tendría. Muy interesante. Quisiera preguntarte un paso más de entre las cosas que nos vas a contar el día de hoy para transformar nuestra vida, para poder cambiar lo que tenemos que cambiar, para que el rompecabezas no lo vayamos armando por partes, como normalmente lo hacemos, sino que lo podamos extender en la mesa y ver, como se dice en inglés, the whole picture, ver todo Toma, y verlo toma. como un todo. Además, yo te preguntaría, si mi vida no está en orden, Ujú. quizás hay áreas en mi vida que tal vez no estén tan en orden y a las cuales tal vez yo no les estoy prestando atención porque no les he encontrado la importancia que afecta eso en mi emprendimiento o quizás ya en una empresa que tengo que tal vez está flaqueando en algunas áreas y yo no le veo relación a la una cosa con la otra. Claro. Bueno, a eso te podría responder desde el Kybalión, ¿viste? Cuando dice lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, como desde ahí te lo podría decir, desde un punto de vista metafísico. Cualquier cosa que yo tenga desordenada en mi vida va a atravesar mi vida y todas mis creaciones. Acordate que mis creaciones tienen mi ADN, tienen la manera en que, en mi ser en el mundo. O sea, la creación de una persona lleva su ser, así como los hijos comparten con sus padres cierto ADN e incluso los hijos que son adoptados por epigenética comparten con sus papás adoptivos este ADN que va simbólico a través de los decretos, de los paradigmas y de las cosas que le dicen, todo aquello que viene desordenado en mi vida, por ejemplo, familias desordenadas, familias disfuncionales, van a hacer que yo también sea disfuncional a la hora de poder crear algo. Una familia disfuncional, por ejemplo, en donde los papás dejan al hijo todo el tiempo solo y ni siquiera se preocupan, eso que se preocupe otro, ¿sí? Y no están ahí para poder desde marcar límites hasta dar amor, ¿sí? Una familia disfuncional en donde los papás, ni te cuento, tienen adicciones, o disfuncional en el sentido de que uno de los padres es un gastador compulsivo. Entonces, todos esos desórdenes que yo puedo tener en mi vida, lo voy a llevar a mi empresa y lo voy a llevar de dos maneras, y esto es muy claro.
Estas dos maneras tienen que ver con la reparación. Cuando hay un concepto de reparación en biodecodificación, significa que vos llevas ese desorden a tu vida de dos modos. O bien por oposición, sos absolutamente ordenado, controlador y querés tener todo bajo control y para vos, y no das autonomía ni delegas nada, o por repetición, es decir, sos absolutamente desordenado y el dinero no te importa y no tenés una buena relación con el dinero porque en verdad no te importa. Y ahí voy a hacer una disquisición particular. Cuando a mí algo no me interesa, ¿sí? Es cuando yo algo no lo aprecio, porque si no me interesa no lo aprecio. Y todas aquellas cosas que energéticamente yo no aprecio no llegan a mi vida. Entonces, aquellas cosas que para el inconsciente de la biología en general son polaridades. Entonces, todas aquellas cosas que yo no aprecio, vos ya sabés, en la polaridad está, las desprecio. Rara vez soy indiferente a algo. Entonces, yo puedo no apreciar el dinero, o no puedo apreciar mi empresa, o puedo no apreciar a mi socio. Finalmente, llega un momento en donde yo no soy indiferente de esto. Comienzo a despreciar estas situaciones. Entonces, siempre es muy importante que una persona no solamente esté ordenado en aquello que va a hacer, sino que además sea, deje de estar limitado, deje de estar extrapolado, ¿sí? Que uno pueda apreciar las cosas. Y un vínculo con el dinero tiene que ver con el aprecio, lo mismo que con la empresa. En general es más fácil querer a una empresa porque es una creación propia. Uno está relacionado con su empresa, con su título, con su emprendimiento, como si fuese un hijo. Y muchas veces los empresarios te dicen, bueno, yo vengo a esta empresa todo este tiempo porque la verdad es que es lo que me gusta hacer, es lo que hice toda la vida, es donde me gusta estar. Entonces ahí, sí, se nota el aprecio sobre las cosas y no el desprecio. Y con el dinero pasaría lo mismo, tengo que tener aprecio. ¿Cómo lo estás? Hola, bienvenidos a los que están, gracias por estar, muchísimas gracias, bienvenidos. Papel Si y quieren lápiz, hacer por favor, preguntas, porque esto está buenísimo y se vale preguntar, pueden preguntar en el chat también. Bueno, si están acá seguramente conocen a Nilda, así que no tengo que explicarles mucha cosa. ¿Cómo establezco? Bueno, no era la primera pregunta, pero me acaba de bajar esta. ¿Cómo dale. establezco bien mis prioridades para poder entender cómo debo de priorizar debidamente y no de acuerdo a un desorden interno que pueda haber en mi vida? Está buena la pregunta porque ahí en el management te van a dar una indicación diferente a la que yo te voy a dar ahora, ¿sí? En el management lo primero que te van a decir es que el orden de la empresa tiene que ver con la estrategia que vas a tener. Esa estrategia tiene que ver con la estructura que sos capaz de armar, la cantidad de gente que vas a tener, eh, qué sistemas informáticos vas a tener, qué centro de costo vas a tener. Esa es la explicación que te va a dar el management. Te va a decir, primero planteate la estrategia, el para dónde vas, y luego hacia atrás, planteate cuál es la estructura que va a sostener esa estrategia. Y eso está muy bien. Ahora yo te lo voy a decir al revés. Te lo voy a decir desde el inconsciente biológico. Y para el inconsciente biológico, lo primero es lo que yo soy capaz de apreciar, porque eso que aprecio me genera una emoción positiva, ¿sí? Entonces, lo primero más allá del precio de lo que yo voy a dar, de los costos fijos, de la estrategia, de la organización, tengo que estar pensando en algo que realmente yo voy a disfrutar y voy a apreciar hacer. Y para poder apreciarlo, en su contrario, el inconsciente biológico va a decir, bueno, esto que aprecio, ¿qué límites tiene? Porque, por ejemplo, si papá tuvo una empresa, se fundió en esa empresa, o sea, la fundó y después se fundió, y perdimos todo, y terminamos viviendo en una casilla, y en esa casilla nos estafaron, ¿sí? Por más que yo aprecie la empresa, el inconsciente biológico va a estar mirando eso que yo aprecio con desagrado o con exclusión, va a tratar de sacarlo de tu vida, porque va a ser doloroso. Entonces es importante que desde el lado del inconsciente biológico vos puedas mirar aquello que estás deseando hacer desde los límites que pudo haber tenido también en tu vida. En una de esas estás pensando, bueno, a mí lo que me gustaría es ganar dinero con mi profesión, pero la verdad es que nunca gané dinero importante con mi profesión. Por lo tanto, el inconsciente no tiene un riel, ¿sí? En donde puede estar pensando, ah, con esto que está haciendo, va a ganar mucho dinero, porque no tiene ningún soporte atrás, no tiene ninguna experiencia.
Entonces lo primero que yo te puedo decir es que el orden y el desarrollo que vas a tener de tu emprendimiento va a estar basado en la experiencia que has tenido tus anteriores y vos en el desarrollo de eso. Y después le vamos a sumar una cosita más. Pero hasta acá creo que había preguntas, ¿no? ¿Puede ser? No, no, parece No, ok. que está bien, no. Parece que nos venimos bien. Nos cuentan por allí que una de estas chicas está en el trabajo, que le deseamos muchísimo éxito y bueno, estoy seguro que lo que va a aprender aquí le va a funcionar absolutamente en todo, como puedo decir yo que me ha funcionado en mi vida. Mi percepción personal, Nilda, afecta absolutamente lo que hago, lo que digo, mi entorno, pero ¿cómo podríamos ayudar a las personas a darse cuenta que aquello repetitivo en mi vida, repetitivo en mi familia, quizás debería de ponerle el enfocate, el hacer un Ujú. narrow in y empezar a analizar por qué se da si lo estamos viendo como algo común y normal? Si es que me pasó a mí, le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi bisabuelo, ¿por qué tengo que preocuparme por eso? Ay, qué bueno la apreciación que estás haciendo, Ari, porque, bueno, algo que nos pasa a nosotros con el dinero, con los conflictos de dinero, trabajo, empresa, es que los normalizamos, justamente. Cuando uno está enfermo, no lo normaliza. Siempre aparece alguien que dice, bueno, papá tuvo cáncer, el abuelo tuvo cáncer, y yo la verdad que no quiero tener cáncer. Esa es la verdad. Entonces no lo normaliza. En cambio, las estafas, la pérdida de dinero, etcétera, en términos laborales, tendemos a normalizarlo. Entonces, lo primero es poder pensar que eso que normalizamos, que es repetitivo y recurrente, se puede decodificar. Tiene un código para hacerlo. Hace unos días veía entrevistas de otras personas que hacen también biodecodificación y lo que decían es, bueno, más que decodificar, lo que hay que hacer es comprender. Comprender es el primer paso, ¿sí? Yo lo primero que hago es me doy cuenta, comprendo que esto está pasando y que no es normal. No es normal porque puedo mirar a mi alrededor y puedo darme cuenta que hay otros que ganan dinero, que le va bien, que no tienen dificultades. Entonces, Perdón que lo te primero es interrumpa, saco de, perdón dime. que te interrumpa. Ojo, la clave que nos acaba de dar. Nos detenemos, yo voy a decirlo un poquito diferente, pero es lo mismo. Me fijo, le pongo cuidado precisamente a eso que no le he venido poniendo cuidado, que ya lo veía como normal, y trato de analizarlo desde otro punto de vista. Póngale por favor mucho cuidado a las claves que Nilda nos está dando, porque esto nos cambia la percepción, por supuesto la manera de ver, pero también las decisiones que vamos a tomar desde el momento en que empezamos a ver, a analizar y a cambiar, porque no venimos ni a vivir mal ni a pasarla mal. Podemos además ver que la enfermedad normal y recurrente de la familia, la que a veces, perdón que lo diga así, pero es que hay personas que me lo han dicho y les pego un frenazo de miedo, la que están esperando no tiene por qué ocurrir. Claro, Ojo, que estamos hablando de vida en cada área de nuestra existencia. exacto. Ojalá y me esté dando a entender, porque esto de verdad trae transformaciones desde la raíz, no por encima, no es maquillaje, son cambios genéticos, me atrevería yo a decir, que estamos haciendo al mirar primero, enterarnos después y ver Y qué decodificar. podemos hacer. Explícame un poquito esto de la, Sí, termíname la idea que llevaba, si gustas, pero explícanos sí, esto de sí. la decodificación, porque no siempre se entiende por qué se habla de códigos, de decodificación y de resignificar algo. Son términos, mi querida Nilda, que a veces nos pierden un poquito, pero que podemos Sí. hacer todos con la guía de personas como tú, que nos ayudan, nos tienden la mano y nos van jalando para que reorientemos lo que estamos haciendo mal, que Nilda, no sabíamos que lo veníamos haciendo mal. Claro, me parece que está ahí, Aries, que no sabíamos, no tenemos conciencia de eso. Entonces, la primera parte, cuando uno dice el código, ¿sí? Está hablando de que este inconsciente biológico lo que hace es va repitiendo patrones. Entonces, lo que dice es, bueno, ¿y cómo le fue al abuelo con las estafas? Y, bueno,
La verdad es que perdió todo, porque se lo jugaba, porque lo estafaron, porque lo engañaron. Bárbaro. ¿Y la familia cómo estuvo? No, y la familia siguió viviendo, pobre, pero siguió viviendo. Entonces vos ahora tenés un dinerito guardado y querés invertir e inmediatamente te aparece un miedo, que es el miedo a la estafa. Entonces ahí te quedas paralizado, no invertís, pero posiblemente aparezca alguien que te pide ese dinero y después no te lo devuelva. Vuelve a aparecer la estafa. Es decir, ese código que es con estafas, toda la familia ha vivido, con muertes traumáticas, toda la familia ha vivido, con situaciones de pérdidas de negocios, todos han vivido. Entonces el inconsciente lo que hace es repite el alejamiento de los negocios o de los amigos o de los socios o de algo que te pudo haber ocasionado dolor. Yo en general lo que hago es recodifico eso, resignifico, como acabas de usar vos la palabra, resignifico, y cuando voy a resignificar me voy a una parte en donde digo, bueno, para que alguien lo estafen, tiene que haber tenido dinero antes, porque a una persona pobre no la estafan. Para poder fundir una empresa tenés que haberla fundado antes. Para poder tener sucesivos socios para hacer cosas es porque has hecho cosas antes. Entonces me voy a lo que yo llamo instante anterior. Entonces comienzo a analizar cuáles son los códigos de ese instante anterior. De esa manera voy equilibrando las redes. De un lado están los códigos de todo lo que pasó posterior, todas las situaciones dolorosas que pasaron posterior en mi vida o en la vida de mis anteriores. Y después me voy al instante anterior, lo resignifico, ¿sí? Este instante anterior, en donde, bueno, no me fue tan mal. Logré tener una casa, logré tener hijos, logré tener una familia. Para que se te muera un hijo, tenés que haber tenido un hijo antes. Entonces, todas esas situaciones, lo que hago es equilibro las redes, ¿sí? Las equilibro, le doy equilibrio en la fortaleza de esas redes, porque yo no puedo hacer desaparecer una. Lo único que yo puedo es contraponer otra igual de fuerte, ¿sí? Entonces, cuando puedo hacer eso, realmente puedo resignificar mi realidad. Si me fue mal en algo, quiere decir que tomé, como bien dijiste hace un rato, tomé la decisión. Y cuando uno toma la decisión, está operando otro inconsciente, que es el inconsciente que trabaja las neurociencias. Es el inconsciente que te ayuda a tomar decisiones y a resolver problemas a través de los sesgos y de las heurísticas de la mente, los túneles que vos vas atravesando para poder decidir algo. El ejemplo más simple, es cuando vos querés ir a algún supermercado y de repente estás pensando en algo que querés comprar y lo ves en punta de góndola. Y entonces lo primero que haces es vas y lo tomas. Y resulta ser que más arriba de la góndola, en la mitad del pasillo o más abajo, hay otro producto similar, más barato. Pero como vos ya lo tenías en el sesgo de la mente que tenías que resolverlo, vas y lo tomas. Entonces es importante que cuando vos trabajas el armado de una empresa, que fue la primera pregunta que me hiciste, en vez de la estrategia y la estructura, que puedas armarlo desde lo que acercás y lo que alejas desde el inconsciente biológico, el análisis de estos patrones recurrentes y repetitivos que hoy dejas de normalizarlo, ¿sí? Y luego toda la manera en que vos tomás decisiones, prestando atención, prestando conciencia en eso. Porque cuando vos tenés conciencia, evitas el túnel que te hace la mente para que vos resuelvas las cosas lo más rápido posible. Bueno, acá hay una pregunta, pero quiero, Sí, hoy que estamos dando apenas el ABC y desde ya te invito a que nos acompañes a otros programas para que vayamos ayudando a la gente a entender por qué es conveniente que tenga ayuda. Tú tienes una academia, un instituto, no sé cómo llamarlo diferente, ¿no? Academia, me atrevería yo a decir, sí. porque son diferentes profesionales que ayudan en diferentes áreas. Entonces, me gustaría mucho que nos ayudes a ir entendiendo desde el ABC, desde el cero, si se quiere. ¿Cómo puedes explicarnos de manera muy sencilla, muy simple, un par de palabras que vienes utilizando que se podría pensar que se entienden, pero creo que es mejor aclararlas desde ya? ¿Qué es el inconsciente biológico? Muy bien. Bueno, el inconsciente biológico, esto es importante, porque el inconsciente biológico es todo aquello. El inconsciente, vamos a hablar del inconsciente y después lo vamos a definir. El inconsciente es esta bolsa de cosas que han pasado desde antes de mi nacimiento, eventos, situaciones, personas que han acontecido a lo largo de mi vida
Y como yo no le he ido prestando atención particular, si todos estos eventos, situaciones, personas que me han ido pasando, han quedado atravesados, si han atravesado la barrera de mi conciencia y han quedado atrás, como en un back office, ¿sí? Entonces cada vez que el inconsciente tiene que ir, porque el inconsciente está basado en el pasado, cada vez que yo tengo una situación nueva de vida, voy hacia atrás, tomo de ahí un evento, una situación y una persona, ¿sí? Que ha significado una manera de salir adelante, dar una respuesta a algo, no una nueva respuesta ni una mejor respuesta, una respuesta a algo que me ha pasado. Las buenas respuestas, las nuevas respuestas, la mejor respuesta la da la conciencia. Pero lo primero que hace ante una situación determinada, uno busca en esa bolsa de recuerdos, vamos a decir, ¿sí? Y estos recuerdos están divididos en eventos traumáticos. Un evento puede ser cualquier cosa que haya resultado ser, que puede ser traumático, catastrófico, ¿sí? ¿Qué ha pasado en mi vida? La situación que envolvió eso, las personas que estaban en esa situación, y como son tremendamente difíciles de procesar, los mandó al pasado. Los mandó a esta bolsa, ¿sí? De datos que yo tengo atrás. Por eso uno habla de decodificación, porque todos los datos los tenemos ahí atrás. Ahora bien, a lo largo de nuestra vida, esto está armado por lo que les pasó a los anteriores y también está armado por la manera en que vos fuiste concebido, gestado y dado a luz. O sea, todo esto que atravesó tu vida se quedó ahí atrás. Ahora bien, esta manera de mostrarse, este inconsciente, ahora sí se muestra de tres modos, porque va saltando, es como si fuese una olla a presión, entonces va apareciendo. La primera manera, la más común que tenemos nosotros de que aparezca es a través del lenguaje. Quien ha hecho alguna vez terapia, dice, presta atención a lo que estás diciendo. Los olvidos de nombre, los lapsus, las palabras cambiadas, ¿sí? Las cosas que te olvidas para decir, todo eso que te aparece, en la sustitución de nombres, querés decirle a alguien un nombre y le terminas diciendo otro. Entonces, una de las maneras en que te aparece el inconsciente es a través del lenguaje. Y eso muy bien lo estudió Freud y toda la parte de la psicología del psicoanálisis. Más cerquita de la década de los 70, hubo un psicólogo, en realidad un psicólogo cognitivo, se llamaba Kahneman, que junto con Tversky se pusieron a investigar estas predicciones, estos errores predictivos que tenía la gente. Entonces se dieron cuenta que había otro inconsciente, que es un inconsciente cognitivo, que son todos estos errores predictivos que vos haces, que lo hacemos todos los humanos a la hora de tomar decisiones. Nuevamente, las micro decisiones que vamos a tomar para dar una nueva respuesta a algo, está basada en micro decisiones del pasado, ¿sí? Entonces también recurrimos a las situaciones que han atravesado o nosotros o nuestros anteriores. Y finalmente está el inconsciente biológico, que es la manera en que se fue construyendo nuestro cerebro, amígdala cerebral, ¿sí? Cerebro medio y neocórtex, han sido las maneras en que la filogenesia de la especie, desde que éramos peces hasta que somos humanos, ha ido desarrollando estas capas cerebrales o estas estructuras cerebrales. Estas estructuras finalmente tienen que ver con la biología, es la manera en que los animales responderían ante las situaciones. Y la respuesta que te puedo dar, ya que somos un alma en un cuerpo, es que el inconsciente va percibiendo a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, la piel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a dar una nueva respuesta a algo o me pasa algo, ¿sí? Se funde mi empresa, me peleo con mi pareja, pierdo dinero, me estafan, lo primero que hace el inconsciente va hacia atrás y se fija, ¿esto ya pasó? ¿Y cómo lo resolvimos? ¿Sí? Y entonces a partir de ahí da una respuesta. ¿Se entiende? Ahora, yo puedo hacer que la respuesta que dé sea una respuesta que esté basada en los logros de mis anteriores, que están también almacenados en mi inconsciente, ¿sí? También todo lo que le fue bien, todo lo que le fue exitoso, todo lo que salió perfecto, Ahí lo todo lo que significó la resignificas. vida. Y ahí lo resignifico y puedo dar una nueva respuesta, ¿sí? Atravesada también por mi conciencia, por mi darme cuenta, por mi comprensión. Y ahí meto un código distinto.
en esta computadora que es mi inconsciente, meto un código diferente, lo resignifico, ¿sí? Le doy otra manera de responder, y acordate que cada uno de nosotros somos la mejor respuesta a nuestros anteriores. Entonces, como mejor respuesta que somos, y cada vez que hacemos procesos de conciencia, vamos de alguna manera avanzando, porque eso es lo que quiere, la naturaleza viene de evoluciones. Entonces vamos avanzando en la evolución de la especie. Entonces tenemos dos caminos también, un camino evolutivo en la especie, que es dar mejores respuestas, y un camino elevativo de nuestra alma, ¿sí? De elevación personal. El primero es colectivo, el primero lo hacemos, esta idea del centésimo mono, ¿sí? Que cuando un mono resuelve algo, todos los demás monos nos damos cuenta. Entonces, ese primer camino evolutivo, porque todo evoluciona en la naturaleza, nada involuciona, ¿sí? Incluso después de una catástrofe natural, algo nuevo, una nueva estructura aparece. Entonces, algo evolutivo que va hacia adelante se hace de manera colectiva, y todo lo que es elevativo de tu alma se hace de manera individual. Son todos los procesos de autoconocimiento que vos vas desarrollando, que tienen sentido para tu alma, para dar cada vez mejores respuestas, tomar más conciencia de las cosas, comprender estas situaciones que vas atravesando y cómo poder resolverlas más rápidas. Que puede ser desde enfermedades hasta pérdida de dinero. Yo a lo que me dedico es a empresas y a dinero, a empresa, profesión, trabajo, emprendimientos, dinero. No me dedico a enfermedades, pero vos lo podés hacer extensivo a todas las cosas. Y lo haces trabajando con la persona, que esa es la parte interesante, porque yo conozco y tengo amigos que se encargan de manejarlo a nivel empresa. No tienen quizás el conocimiento de hacerlo a nivel persona. Entonces pueden resolver problemas externos que si se resolvieran más bien de manera interna, no se repetirían más de manera Exacto. externa. Y algo interesantísimo que nos acabas de decirlo, resignificaré un poquitín yo, es si Claro. usted viene de una familia complicada, difícil, etcétera, disfuncional y tal, lo importante es que usted se trabaje usted. Los demás son, fueron como fueron, pero toda aquella información que vamos guardando, para decirlo de una manera coloquial, en nuestro disco duro, que va saliendo de acuerdo a las circunstancias que vamos viviendo, lo podemos cambiar y modificar, y esto nos va a redituar en mejores soluciones y no en problemas automáticos y repetitivos. Así que esto es muy interesante. ¿Te parece que pasemos a una pregunta que nos estén haciendo? Claro, por supuesto, por Dice supuesto. acá, gracias. Dice, me apasiona infinito mi emprendimiento, importantísimo eso, pero nunca he logrado ganar suficiente dinero. Eso me frustra y sigo trabajando en lo que no me gusta. Después de 12 años es lo mismo. ¿Cómo puedo ver ese bloqueo de mi inconsciente? En mi familia casi todos han sido funcionarios y yo sueño siempre con mi negocio próspero. Te escuchamos. Bien, ahí yo diría dos cosas. La primera es que en su familia siempre han sido todos funcionarios, ¿sí? Entonces yo buscaría ahí de dónde le salió esa necesidad de hacer un emprendimiento. ¿A quién se lo copió? ¿De dónde apareció? Tiene que haber habido o hay alguien en su familia, ya sea un padrino, un amigo del padre, algún familiar que no haya sido funcionario, es decir, que no haya trabajado para terceros y que haya emprendido. Eso es lo primero. Lo segundo es ver a esa persona en particular cómo le fue. ¿Cómo le fue en la vida? ¿Cómo le fue con su emprendimiento? ¿Qué le pasó? Porque ahí puede haber un bloqueo. Lo segundo que le diría, digamos, abriendo como dos grandes ventanas, es cómo fue su propia concepción, gestación y parto. ¿Qué pasó? Porque si para venir al mundo tuvo muchas dificultades, mamá casi se muere, fue un parto con mucho esfuerzo, tragó líquido, se quedó atorado en el canal de parto y después vino al mundo. Bueno, todo eso que es nacer a la vida, porque cuando uno gana dinero con un emprendimiento, nace a la vida también. Y la vida va con la vida te abraza, quiere que estés vivo. Entonces, cuando vos tuviste muchas dificultades para estar vivo, el inconsciente puede tener alguna prevención para que vos no tomes la vida, porque eso significó algo. Dice, sí, mi mamá, vos alcanzás a leer, un tiempo tuvo, ahí está. Mi papá tuvo y mi mamá también, muy bien. Entonces, ahí, está mirando qué fue lo que les pasó a tus papás cuando tuvieron un emprendimiento. Eso sería lo primero. Y lo segundo es, ¿qué fue que pasó con vos
cuando fuiste concebida, gestada y dada a luz. Y eso te abre dos ventanitas al inconsciente. Es decir, lo que estamos haciendo es, eh, en esta comprensión que uno puede tener de por qué no me va bien y por qué estoy bloqueado, abriste dos ventanitas. Y empezás a bajar por las escaleritas. Y en una de esas, cuando bajas, te das cuenta que a mamá le fue bien, pero le estafaron, o su emprendimiento no ganó dinero, o le iba bien, ganaba dinero, pero estaba lejos de ustedes. Entonces toda esa deuda emocional de no estar con ustedes la cubría con dinero. O me decís, no, a mamá le fue bárbaro con esto, pero durante mi manera de venir al mundo tuvo muchos problemas, casi nos morimos los dos. Entonces cada vez que yo voy a hacer un emprendimiento tengo el temor a la muerte. Una vez que yo abrí esas dos puertitas, ¿sí? Puedo abrir una ventanita al inconsciente y le puedo preguntar a esta persona cómo fue la primera vez que hizo su emprendimiento. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál era la circunstancia que tenía en ese momento? Cuando puso la semilla y dijo, acá, por mi pasión, voy a poner este emprendimiento. Y ahora vamos, ¿qué pasó en esos momentos? ¿Qué situación estuvo alrededor de esos momentos? ¿Se quedó sin dinero, perdió el trabajo, se separó, un hijo lo abandonó, quedó embarazada, no podía trabajar? Entonces todas esas cuestiones van a influir en tomar la vida, que es ganar dinero. O sea, revisemos todos estos programas que nosotros tenemos para ver, a lo mejor, Nila, venimos con algunos que se quedan y otros tal vez tienen viruses o cosas que no tienen por qué estar, y la verdad que una vez los identifiquemos, lo ideal es trabajarlos para resignificarlos. Mi querida Nilda, ¿qué te parece si dejamos el programa Sí, hasta aquí, invitándote a otro pero para... es Hay un tanto... placer. Un placer. El Ari, la placer verdad es... que ha sido un placer. Quiero agradecer que está acá Dinka Martín, que es una de las directoras del diplomado. ¿Sí? Gracias, Dinka, por estar. Es la directora del diplomado en neurodecodificación. Nosotros enseñamos esto. Lo enseñamos para que ustedes puedan tomarlo para su vida o puedan tener un oficio nuevo, ¿no? Entonces, bueno, a Dinka quiero agradecerlo. Y Ari, qué linda entrevista, me encanta. Muchísimas gracias. Me encanta la entrevistada. Nos traes tanta luz de tantas áreas que nos quedamos así pensando, pero eso es lo importante. Nilda, una pregunta personal, si no te molesta. ¿Por qué tomaste esta línea? En qué hacías antes? Vamos a tener toda la información aquí abajo en el video en Red INSE. Pueden verlo con S, Red INSE. Y por supuesto que vamos a tener también acá abajo toda la información. Este es un programa especial que no lo voy a sacar más adelante, sino que lo voy a sacar hoy mismo. Así que pueden tomarse acá arriba, puse toda la información nuestra para que puedan contactarnos y por supuesto a través nuestro pueden contactarla a ellas sin la menor duda. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Que te diste Mm. cuenta que algunas programaciones en vez de ayudar afectan y que resignificándolas puedes cambiar la vida de las personas como has hecho conmigo y con otras personas más. ¿Cuál fue el punto de quiebra quizás? Me parece que yo tuve tres grandes puntos de quiebre. Un punto de quiebre transgeneracional, ¿sí? Ese fue el primero. La mamá de mi papá, que es mi abuela Celia, ella pierde una nenita a los 6 meses en un colectivo, se muere porque la llevaron al hospital y tardó en poder ir al hospital porque, bueno, se habían quedado sin dinero. Entonces, lo primero es eso. Yo estoy muy relacionada con esa abuela y con esa historia. Esa es la primera, ahora que yo lo puedo ver, ¿no? Lo primero que me parece que pasó a nivel de mi historia transgeneracional, en donde tener dinero es importante. Importante para la libertad financiera, que es poder tener tiempo, ¿sí? Y dinero para poder sostener a las personas que uno quiere, que no es lo mismo que ser millonario. La segunda fue que a lo largo de mi vida yo había estudiado muchas carreras, había estudiado ya cuando me puse a hacer esto, tenía dos carreras, una carrera de grado y una carrera de terciario universitario, y después tenía varios posgrados, y la verdad es que nunca daba un salto económico. Entonces yo me preguntaba por qué, habiendo atravesado situaciones de mucho estudio, de trabajar con empresas, de ser consultor de negocios, hasta cuestiones espirituales, decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo estar tranquila económicamente? Entonces ahí fue importante para mí darme cuenta de que
solo la espiritualidad sin estar encarnado con los pies en la tierra, o estar demasiado encarnado con los pies en la tierra, sin ningún atravesamiento espiritual, en realidad eran lo mismo, eran dos polos que no te llevaban a tener la prosperidad que vos deseabas. Y eso en realidad después lo terminé cambiando por sustento. Entonces esa fue la segunda, una historia de vida personal. Y la tercera fue que me atravesó una situación de una amiga mía, muy amiga, que fallece de cáncer. Entonces la pregunta mía fue, ¿por qué personas buenas se mueren? ¿Sí? Y se mueren jóvenes, siendo y deja dos hijos chiquitos. Entonces fueron como muchos cuestionamientos que a mí me llevaron, y por supuesto, con dificultades económicas y todo lo demás, fueron cuestionamientos que a mí me llevaron a pensar, tiene que haber algo más. Y mi primera intervención fue a través de la biodecodificación. Ese fue el primer lugar por donde comencé. Pero me di cuenta que en la biodecodificación como teoría no había conceptos, teorías, métodos específicos sobre dinero, trabajo, profesión, y yo lo había hecho toda la vida. Así que empecé como en esta búsqueda de decir, bueno, a mí ya me está yendo bien, quiero que a otros les vaya bien. Y el que a todos les vaya bien terminó siendo esto, tan lindo, que hoy se llama neurodecodificación, porque involucra cuestiones de neurociencias junto con la biodecodificación, pero aplicada a todo el mundo del trabajo. Así Por que eso esa hiciste pregunta importante. maridajes, claro, por supuesto, por eso fuiste haciendo maridajes o un entretejido de diferentes temas, porque definitivamente lo que se ve en la superficie muchas veces tiene una profundidad impresionante y a veces es un asunto de años, como bien nos has venido hablando de los ancestros. Quiero darte las gracias, Nilda, por haber invertido tiempo acá con nosotros para ayudarnos y acompañarnos a cumplir nuestro trabajo, a llevar luz. Como les digo, ya puse acá en el chat el link de ella donde la pueden contactar, pero también lo vamos a tener en el programa, porque mientras más personas nos enteremos que podemos estar mejor, más luz podemos ser para otras. Haga usted lo que haga. A lo mejor usted me dice, pero si yo soy ama de casa, imagínese si usted es mamá y es ama de casa, ha de ser tía, abuela, hermana, prima, qué sé yo. Si nos vamos Bueno, Ari, corrigiendo, pero te cuento que una de las personas que está estudiando el diplomado es ciega y vendedora ambulante en los subtes de Buenos Aires. Y está estudiando el diplomado para poder resolver cosas y fue resolviendo cosas, además. no lo Entonces lo fue dudo. haciendo para sí. Entonces, no hace falta ser, por supuesto, tenemos también gente de empresas, gente que ha creado negocios, gente de empresas, empresarios. Tengo ahora gente que va a estudiar para el año que viene, que son emprendedores y empresarios, y también lo otro, ¿no? Terapeutas. Entonces, esto Claro. es abierto a todo aquel que realmente entiende que tiene un evento repetitivo y recurrente en su vida en relación a estafas, a traiciones, a pérdidas de cosas y que le puede servir. Todo lo que traemos en nuestro pasado, que ya hoy aprendimos y venimos viendo que todo suma, entonces si lo resignificamos, va a sumar mucho ¿No? más. Muchísimas Tal cual. gracias, Nilda, por haber estado con Gracias, Ari. nosotros. Muchísimas gracias. Te dejo un Un beso grande y placer. gracias a los que han estado acá. Gracias. Igualmente, gracias a todos quienes nos acompañaron en vivo, que de seguro fue mucha luz, y les invitamos desde ya a otro programa más donde vamos a hablar y a investigar un poquito más de cómo podemos mejorar y cambiar, porque se puede, si nos fijamos y si le ponemos energía, si nos enfocamos, como dice el curso que tiene allí, ella, entre otros que tiene también allí en Red INSE. Esto fue Reconectando Almas para el Bien Vivir con el tema inconsciente biológico y los conflictos de empresa. Hoy aprendimos mucho. Todo aquello que soy es lo que doy y lo que reparto. ¿Qué les parece si cambiamos? Soy Ariel Speaking, les dice gracias. Hasta la próxima.